Hace muchos años, en un tranquilo pueblo, rodeado de densos bosques, se contaba una leyenda que enviaba escalofríos por la espalda de todos los habitantes. La historia hablaba de una noche oscura y tormentosa, cuando Cleo, una perra de raza Dachshund, experimentó un evento que la atormentaría por el resto de sus días, convirtiéndola en una criatura temerosa de las sombras. Cleo era una perra cariñosa y leal, que pertenecía a la familia O'Connor. Los O'Connor vivían en una granja a las afueras del pueblo, rodeada por vastos campos y oscuros bosques. Cleo solía ser la compañera constante de los niños de la familia, Emily y Liam, quienes la amaban con todo su corazón. Una noche, una tormenta se desató sobre el pueblo. Rayos iluminaban el cielo y truenos retumbaban como si la mismísima furia de los dioses se desencadenara. Cleo, normalmente valiente, se había refugiado en el rincón más oscuro de la casa, temblando de miedo. Los niños intentaron consolarla, pero nada parecía calmar su ansiedad. A medida que avanzaba la noche, los truenos se hicieron más intensos y los vientos aullaban como espíritus en pena. Fue entonces cuando Emily y Liam escucharon un extraño ruido proveniente del bosque. Era un sonido aterrador, como un lamento de ultratumba que les heló la sangre. Intrigados y preocupados por lo que podría estar pasando afuera, los niños decidieron tomar una linterna y aventurarse en la oscuridad de la tormenta, llevando a Cleo consigo. Se adentraron en el bosque siguiendo el sonido fantasmal que los conducía cada vez más profundo en la densa maleza. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde descubrieron una antigua lápida cubierta de musgo. La linterna iluminaba las letras gastadas del epitafio, que decían: «Aquí yace Isabela, quien sufrió una muerte trágica en esta noche tormentosa». La fecha en la lápida correspondía a esa misma noche, hace más de un siglo. El sonido fantasmal se intensificó, y Cleo comenzó a gruñir y aullar, sus ojos brillando con un extraño resplandor. Entonces, la tierra bajo la lápida comenzó a temblar, y una figura vestida de blanco emergió lentamente de la tumba. Era Isabela, una mujer pálida y desgarrada por el tiempo que parecía estar en busca de algo. Los niños, paralizados por el miedo, observaron impotentes, mientras Cleo, poseída por un instinto ancestral, se lanzaba hacia Isabela con un aullido estridente. Sus colmillos brillaron en la oscuridad mientras luchaba contra la figura espectral. La lápida se resquebrajó y una luz deslumbrante llenó el claro del bosque. Cuando la luz se desvaneció, Cleo y la figura de Isabela habían desaparecido, dejando solo fragmentos de la antigua lápida. Emily y Liam regresaron a casa, con el corazón lleno de tristeza por la pérdida de su amada perra. Desde esa noche, Cleo se convirtió en una leyenda del pueblo. Se decía que su espíritu había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, y que aullaba cada vez que se avecinaba una tormenta. Los habitantes del pueblo evitaban el bosque durante las noches tormentosas, temerosos de encontrarse con la leyenda viviente de Cleo. Y así, la historia de Cleo se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda de terror que mantenía a los niños del pueblo despiertos por la noche, temiendo el aullido de la fiel perra que nunca pudo descansar en paz. Y hasta el día de hoy, cuando una tormenta se avecina en el pueblo, se puede escuchar el aullido fantasmal de Cleo, recordándole a todos que las leyendas de terror pueden convertirse en realidad en las noches más oscuras.